Buenos días a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a estudiar los lineamientos generales de la síntesis neoclásica. La síntesis neoclásica es un intento de respuesta que se trata de dar a la teoría económica propuesta por John Maynard Keynes. Como vimos en otras clases, la teoría keynesiana implicó una profunda ruptura epistemológica y teórica con respecto a la teoría económica dominante hasta ese momento, que era la teoría económica neoclásica. De hecho, Keynes elabora un esquema teórico alternativo a partir de una crítica a la teoría económica neoclásica. Esa crítica adquirió una gran trascendencia porque fue realizada en el seno mismo en el cual la teoría económica neoclásica fue elaborada y desde donde fue difundida hacia gran parte del mundo. De hecho, Keynes era una figura académica, intelectual y política muy relevante, era alguien formado en la teoría económica neoclásica, había sido discípulo directo de Alfred Marshall, había sido alumno de Alfred Marshall, el fundador de la teoría económica neoclásica, y desde ese lugar Keynes elabora una teoría económica alternativa, pero a partir de una crítica a la teoría económica neoclásica que a partir de ese momento entra en crisis. La teoría económica neoclásica eh, recurría a lo que se conoce como individualismo metodológico. El individualismo metodológico implica explicar el comportamiento del sistema económico en su conjunto, partiendo del estudio de la conducta de los agentes económicos individualmente considerados. El consumo agregado es, en definitiva, la sumatoria del consumo de los agentes individualmente considerados. La producción agregada es el resultado de la sumatoria de la producción de cada unidad productiva individualmente considerada. Bueno, a partir de esa argumentación, la teoría económica neoclásica daba cuenta tanto del comportamiento de los agentes individualmente considerados como del estudio del sistema económico considerado en su conjunto. No existía hasta ese entonces la división que hoy es convencional de nuestra disciplina entre macroeconomía y microeconomía, sino que mediante el individualismo metodológico, la teoría económica neoclásica explicaba todo, tanto el comportamiento de los agentes individuales, lo que hoy conocemos como lo micro, como el comportamiento del sistema económico en su conjunto, lo que hoy conocemos como la macro. Detrás de este procedimiento metodológico estaba la idea de que el interés individual era compatible con el interés social general. La vieja idea de Adam Smith, que es uno de los fundamentos del liberalismo clásico. Cada cual persiguiendo su propio interés contribuye al logro del interés social general. Y además había una compatibilidad entre la racionalidad individual y la racionalidad general. Lo que es racional desde el punto de vista individual es racional desde el punto de vista general. Estas ideas subyacían en la teoría económica neoclásica y eran además parte fundamental de la concepción liberal clásica, ¿no? Del orden social liberal clásico. La crisis de los años 30 vino a dejar en claro, vino a demostrar en los hechos, en el plano empírico, que muchas veces lo que era racional desde el punto de vista individual podía ser perjudicial desde el punto de vista del conjunto. No necesariamente cada individuo, persiguiendo su interés individual, propendía al bienestar social general. Podía haber contradicciones entre la racionalidad individual y la racionalidad del conjunto, y entre el interés individual y el interés del conjunto. En efecto, una situación de crisis o de depresión es una situación en la cual, desde el punto de vista individual, es racional ser prudente y abstenerse de gastar. Ahora, justamente es la reducción del gasto agregado lo que profundiza la situación de depresión. La teoría keynesiana surge en un contexto histórico en el cual la teoría neoclásica se muestra incapaz de dar cuenta de lo que está pasando y a su vez se muestra inoperante para ofrecer herramientas de política económica para paliar la situación de depresión. Es en este contexto que Keynes propone una teoría económica alternativa a partir de la crítica de la teoría económica convencional o de la teoría económica neoclásica ortodoxa.
A partir de ahí, la teoría económica neoclásica entra en una profunda crisis que implica, entre otras cosas, su ruptura. Justamente, como dijimos, el contexto histórico de ese momento demostró que no necesariamente lo individual es extrapolable a lo general, que no necesariamente hay una incompatibilidad entre el interés individual y el interés general, y entre la racionalidad individual y la racionalidad general. Y Keynes, entre otras cosas, lo que busca explicar es cómo funciona el sistema en su conjunto, dando cuenta de cómo podía persistir una situación de crisis escapando al procedimiento del individualismo metodológico propio de la teoría económica neoclásica. Entonces, la teoría económica neoclásica reacciona de dos formas. Por un lado, viendo que no se puede dar el salto de lo individual a lo general de manera incondicional, la teoría económica neoclásica dice, bueno, si nuestra teoría no puede dar cuenta de cómo funciona el sistema en su conjunto, no puede dar cuenta de qué sucede en una situación de depresión como la actual, años 30, nuestra disciplina todavía sigue siendo válida para explicar el comportamiento de los agentes individualmente considerados, lo que hoy conocemos como la micro. Entonces, por un lado, la teoría económica neoclásica se repliega en el ámbito de la microeconomía, se repliega en la explicación y en el estudio de la conducta de los agentes económicos individualmente considerados. Surge así lo que hoy conocemos como la microeconomía estándar. La microeconomía estándar surge a partir de esa ruptura epistemológica introducida por Keynes, e introducida también por el contexto histórico, ¿no? El contexto histórico de la época, que vino a demostrar los límites explicativos de la teoría económica neoclásica. Por otro lado, un conjunto de teóricos trata de darle una respuesta a Keynes en el plano de el estudio del sistema económico en su conjunto a partir de lo que debe llamarse la síntesis neoclásica. La síntesis neoclásica es una reinterpretación de la teoría keynesiana que trata de depurar a la teoría keynesiana de sus elementos más polémicos y que trata de refutar a Keynes especialmente en un punto. La teoría keynesiana explica por qué un sistema capitalista de libre mercado puede funcionar con desempleo involuntario en forma persistente. Y explica que un sistema capitalista de libre mercado carece de los mecanismos intrínsecos necesarios para salir de una situación de crisis, para salir de una situación de desempleo involuntario, por sus propios medios, en forma automática, sin intervención externa. La teoría económica neoclásica suscribía la ley de Say. La ley de Say es la que sostiene que un sistema de libre mercado contiene los mecanismos intrínsecos para atender por sí solo al pleno empleo. Para la teoría económica neoclásica, el desempleo involuntario persistente no era posible. Si los mecanismos de mercado operaban efectivamente, un sistema de libre mercado contenía intrínsecamente los mecanismos para que el sistema tendiera por sí solo al pleno empleo. Keynes vino a demostrar que no, que es posible que un sistema de libre mercado se estanque en forma permanente en una situación de desempleo involuntario y de subutilización de recursos. Y que un sistema capitalista de libre mercado no contiene ningún mecanismo intrínseco que haga que el sistema tienda por sí solo al reducir el desempleo involuntario o a tender hacia una situación próxima al pleno empleo. Que por lo tanto, para Keynes, se hace necesaria la aplicación de políticas económicas que empujen al sistema hacia el pleno empleo, porque el sistema por sí solo no va hacia el pleno empleo. Esta es una de las principales ideas que postula Keynes con su teoría. Y esta idea es particularmente trascendente, tanto en el plano político como en el plano social, porque Keynes acá está cambiando la concepción del capitalismo.
El capitalismo como sistema, según la teoría económica neoclásica, funciona siempre con pleno empleo. Y si hay desempleo, solo es una situación transitoria y que el sistema por sí solo puede corregir. Keynes vino a decir lo contrario. El capitalismo por sí solo es un sistema que funciona con desempleo involuntario. Y para corregir esa situación es necesario llevar al sistema hacia el pleno empleo mediante una serie de herramientas. Esto implica una reforma institucional, porque es necesaria la intervención del Estado en la economía, y más aún, Keynes plantea una reforma social. Keynes dice, el capitalismo por sí solo funciona con desempleo involuntario. Es necesario un Estado que contenga elementos, que tenga herramientas para guiar la economía hacia el pleno empleo, y es necesaria una sociedad con una distribución del ingreso más equitativa. En el fondo, la teoría general de Keynes, además de una reforma en el conjunto de herramientas de gestión de política económica, plantea una reforma social a partir de su teoría. Porque la teoría general de Keynes no solo es un modelo que explica cómo se determina el nivel de empleo, sino que al cambiar una serie de nociones propias de la teoría económica neoclásica, introduce una nueva noción de cómo funciona el sistema capitalista. Para Keynes, el sistema capitalista no es un sistema de pleno empleo, es un sistema que funciona con desempleo involuntario. Entonces, dice Keynes, es necesario empujar al sistema hacia el pleno empleo y es necesario corregir las desigualdades que el capitalismo genera. O sea, en la teoría general de Keynes hay por empezar, una nueva concepción teórica. Un proyecto de reforma institucional en cuanto a la capacidad de intervención del Estado en la economía y a la capacidad de gestión del Estado sobre la economía, y una reforma social en cuanto a la necesidad de propender hacia una distribución del ingreso más equitativa. Y hay también una concepción política. Keynes está planteando, de algún modo, limitar el poder real de las élites. Por eso la teoría económica de Keynes va mucho más allá de un simple modelo económico. Contiene un proyecto de reforma política y un proyecto de reforma social. A partir de la noción de que el sistema no tiende por sí solo al pleno empleo de los recursos. Entonces, surge en el ámbito académico la necesidad de darle una respuesta en este punto. Un conjunto de teóricos tratan de responderle a Keynes su afirmación de que el sistema no tiende por sí solo al pleno empleo. Y no es una discusión menor. Si el sistema tiende por sí solo al pleno empleo, estamos diciendo que el capitalismo funciona de una manera. Si el sistema no tiende por sí solo al pleno empleo, estamos diciendo que funciona de otra. En el fondo también, acá hay una discusión política. De esta manera tenemos esta doble reacción. Tras la publicación de la teoría keynesiana, una parte de la teoría económica convencional reacciona replegándose hacia lo micro, el salto que daba la teoría económica neoclásica de lo individual a lo general no lo da, se repliega en lo individual y se queda en lo individual. De ahí surge la microeconomía estándar. Y en el plano macroeconómico, un conjunto de teóricos trata de responderle a Keynes, dando lugar a lo que se conoce como la síntesis neoclásica, que es la base de la macroeconomía estándar. Ese es el origen de las dos grandes vertientes de la enseñanza de la economía convencional, que es la microeconomía y la macroeconomía. Son dos subdisciplinas que surgen a partir de la profunda crisis intelectual y epistemológica que genera Keynes con la crítica que hace a la teoría económica neoclásica y con la propuesta de su propio esquema teórico. Como dijimos, la síntesis neoclásica, en especial, le disputa a Keynes
la noción de que el sistema por sí solo no es capaz de tender al pleno empleo de los recursos. ¿Qué van a decir los teóricos de la síntesis neoclásica? El sistema por sí solo sí puede tender al pleno empleo de los recursos. La síntesis neoclásica tiene tres grandes hitos constitutivos. En primer lugar, la publicación de un artículo de John Hicks, Mr. Keynes y los clásicos. Este artículo es donde se hace la primera presentación formal del modelo ISLM. El artículo es del año 1937. Recordemos que la teoría general de Keynes se publica en el año 1936. O sea, apenas un año después de la publicación de la teoría general, ya se intenta dar una respuesta a Keynes en este punto. El segundo gran hito constitutivo es la publicación de un artículo de Franco Modigliani, Preferencia por la liquidez y teoría del dinero y el interés. Y el tercer gran hito constitutivo, que es donde la síntesis neoclásica alcanza su mayor grado de elaboración, es la publicación del libro de Don Patinkin, Dinero, Interés y Precios, del año 1956. Estos tres grandes hitos conforman, van conformando, con el paso del tiempo, los elementos teóricos que después vendrían a constituir la macroeconomía estándar, que a grandes rasgos es la enseñanza convencional de la economía en gran parte de las universidades del mundo. ¿Qué dice Hicks? Bien, Hicks reinterpreta la teoría keynesiana formalizándola a través de la presentación del modelo ISLM, que es una construcción de Hicks. No es una construcción de Keynes el modelo ISLM. La primera presentación formal del modelo ISLM, como dijimos, está en este artículo. Hicks plantea una función LM que tiene un tramo horizontal para determinados niveles de producto, que se corresponde con una situación de trampa de liquidez. Recordemos que una situación de trampa de liquidez es aquella en la cual el público está dispuesto a retener en forma líquida toda la oferta monetaria adicional que cree el Banco Central. Esto significa que si el público retiene la oferta de dinero en forma líquida, quiere decir que esos saldos líquidos no son volcados a la demanda de bonos o lo que es lo mismo a la oferta de créditos. El público no presta el dinero, lo retiene para sí en forma líquida. Esto, la contraparte de esto es una función de preferencia por la liquidez infinitamente elástica u horizontal para un determinado tramo. Bien, en esta situación de trampa de liquidez, la función LM es horizontal. Esto se corresponde con niveles bajos de producto. Más allá de determinado punto, saliendo de la trampa de liquidez, la función LM se torna cada vez más vertical, tendiendo pendiente positiva, pero curva. Es una curva cuya pendiente va aumentando, tendiendo a ser cada vez más empinada hasta llegar a una posición vertical en una situación de pleno empleo de los recursos. Y Hicks plantea la función de preferencia por la liquidez tal como lo plantea Keynes. Una curva con una pendiente que va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de preferencia por la liquidez, o a medida que baja la tasa de interés, y más allá de determinado punto, o para determinado nivel de tasa de interés, la función de preferencia por la liquidez se torna horizontal. Este tramo horizontal de la función de preferencia por la liquidez se corresponde con el tramo horizontal de la función LM. En ambos casos, lo que se refleja es una situación de trampa de liquidez. ¿Qué dice Hicks? Hicks dice: la tasa de interés se determina por la intersección entre la oferta real de dinero y la función de preferencia por la liquidez. Esto es una innovación keynesiana que Hicks acepta. Recordemos que para la teoría económica neoclásica, la tasa de interés se determina en el mercado de fondos prestables. Una función de ahorro positivamente relacionada con la tasa de interés, una función de demanda de fondos prestables negativamente relacionada con la tasa de interés, la intersección entre ambas funciones se determina en la tasa de interés. Bien, detrás de esta noción estaba la idea de tasa de interés como
compensación por postergar un acto de consumo, ¿no? Este es el mercado de fondos prestables neoclásico. Entre las muchas críticas que Keynes hace a la teoría económica neoclásica, entre otras cosas, critica la noción del mercado de fondos prestables. Y propone una teoría alternativa de la determinación de la tasa de interés, donde dice que la tasa de interés es una compensación por mantener la riqueza en formas distintas del dinero o por desprenderse de saldos líquidos. Y para Keynes la tasa de interés se determina en el mercado de dinero, por la interacción entre oferta real de dinero, que para Keynes es exógena, y función de preferencia por la liquidez, que para Keynes está inversamente relacionada con la tasa de interés. Bien, Higgs acepta esto. Esto es una innovación teórica keynesiana que Higgs toma. Y Higgs dice, la tasa de interés se determina, como dice Keynes, efectivamente, por la interacción entre oferta de dinero, que es vertical con respecto a la tasa de interés, porque es exógena determinada por el Banco Central, y preferencia por la liquidez, que está inversamente relacionada con la tasa de interés. La tasa de interés determinada en el mercado de dinero se proyecta sobre el esquema ISLM y vemos que para determinado nivel de tasa de interés, para determinada posición de la función IS, se determina también el nivel de ingreso de equilibrio. La función ISLM, el esquema ISLM, tal como lo conocemos hoy, representa el equilibrio conjunto de mercado de bienes y mercado de dinero. Tasa de interés para la cual el mercado de dinero está equilibrado, nivel de ingreso para la cual el mercado de bienes está equilibrado. El esquema ISLM, recordemos, representa la función IS, combinaciones de tasa de interés y de niveles de ingreso, para las cuales el mercado de bienes está equilibrado, la función LM, combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso para las cuales el mercado de dinero está equilibrado. En la intersección entre la función IS y la función LM, el mercado de bienes y el mercado de dinero están equilibrados en forma conjunta. En la intersección entre la función IS y la función LM, se determina la tasa de interés de equilibrio y el nivel de ingreso de equilibrio para los cuales el mercado de bienes y el mercado de dinero se equilibran en forma conjunta. Esto se correlaciona con el gráfico de la izquierda, donde el mercado de dinero está equilibrado por la intersección entre la función de oferta de dinero y la función de preferencia por la liquidez. En este esquema de gráficos, estamos en una situación de tasa de interés y nivel de ingreso de equilibrio fuera de la trampa de liquidez. Suponiendo que esto sea un nivel de ingreso con desempleo involuntario, dice Higgs, acá va a pasar algo. Si estamos en desempleo involuntario, si con esta situación del nivel de ingreso y sub cero, tasa de interés y sub cero, estamos con desempleo involuntario, pasará lo siguiente. Acá replicamos la situación del gráfico anterior. Si estamos con desempleo involuntario, los precios comenzarán a bajar por una razón muy sencilla. Desempleo involuntario implica exceso de capacidad. El sistema productivo puede ofrecer más bienes y servicios que lo que el público está dispuesto a demandar. Como el sistema productivo ve que no puede vender todo lo que produce o todo lo que está en condiciones de producir, empezará a bajar sus precios de venta para que la demanda aumente. Si los precios caen, la oferta real de dinero sube. Si la oferta real de dinero sube, la tasa de interés baja. Si la tasa de interés baja, aumenta la inversión y por lo tanto aumenta el ingreso de equilibrio. Esto se representa en el gráfico de mercado de dinero con un desplazamiento de la función de oferta real de dinero hacia la derecha, un aumento de la oferta real de dinero como consecuencia de una caída de los precios, y en el esquema ISLM esto se representa con un desplazamiento de la función LM a la derecha. Como vemos, si la función LM en esta situación se desplaza a la derecha, intersectará a la función IS en un nivel de tasa de interés más baja y un nivel de ingreso de equilibrio más elevado.
la tasa de interés disminuye de I sub 1 a I sub 2, el nivel de ingreso de equilibrio aumenta de Y sub 1 a Y sub 2. Por lo tanto, acá aumentará el empleo. ¿Qué pasó acá? Acá operó un mecanismo intrínseco de ajuste, sin que nadie intervenga. La caída de los precios constituye un mecanismo de ajuste automático por el cual el mercado por sí solo puede tender hacia el pleno empleo o puede reducir el nivel de desempleo involuntario. Ahora, esta situación, según Higgs, tiene una excepción. Si el sistema se encuentra en una situación de trampa de liquidez, es decir, la función de oferta real de dinero corta a la función de preferencia por la liquidez en el tramo donde la función de preferencia por la liquidez es horizontal, y eso en el esquema ISLM se va a corresponder en una función IS que corte a la función LM en el tramo donde la función LM es horizontal, si los precios bajan, la tasa de interés no disminuirá. ¿Por qué? Recordemos que la trampa de liquidez es una situación en la cual el público está dispuesto a retener en forma de saldos líquidos toda la oferta monetaria adicional creada por el Banco Central. Esto quiere decir que el dinero extra que crea el Banco Central, el público no lo destinará a demanda de bonos. El público no lo destinará a oferta de préstamos. Entonces la tasa de interés no va a bajar. La tasa de interés va a ser rígida a la baja. Del lado del esquema ISLM veremos lo siguiente. La función LM se va a desplazar hacia la derecha, pero la función IS corta la función LM en el tramo donde la función LM es plana. La función LM tiene pendiente horizontal. En consecuencia, ni la tasa de interés va a bajar, ni el nivel de ingreso va a subir. Entonces, Higgs dice, Keynes tiene razón en un solo caso. Keynes tiene razón si estamos en trampa de liquidez. Si estamos en trampa de liquidez, es verdad que el sistema puede estabilizarse en una situación de desempleo involuntario sin que exista ningún mecanismo de ajuste intrínseco por el cual el sistema pueda salir de la situación de desempleo involuntario por sí solo. Si estamos en trampa de liquidez, el desempleo involuntario puede ser persistente. Si estamos en trampa de liquidez, no hay nada que haga que el sistema tienda por sí solo al pleno empleo. Solo en este caso, Keynes tiene razón, dice Higgs. Pero esta es una situación particular. Higgs dice que la teoría general de Keynes, en realidad, es la teoría de un caso particular, que es la trampa de liquidez. Cuando Keynes llama a su teoría general, Keynes llama teoría general a su propuesta, porque para Keynes la situación de desempleo involuntario es lo normal en el capitalismo. Keynes dice, en un sistema capitalista de libre mercado, difícilmente se sitúa en una situación de pleno empleo. El pleno empleo es la excepción para Keynes. Y si se sitúa en una situación de pleno empleo, si la economía llega al pleno empleo, lo más probable es que sea por designio o por accidente, dice Keynes. Y lo más probable es que esa situación sea transitoria. Lo más probable es que rápidamente se caiga nuevamente hacia situaciones de desempleo involuntario y hacia subutilización de capacidad ociosa. Eso para Keynes es lo normal. El pleno empleo para Keynes es la excepción. Para Keynes, la teoría económica neoclásica es válida en una situación de pleno empleo. Keynes acepta que si se llega al pleno empleo de los recursos, todos los postulados de la teoría económica neoclásica son válidas. Pero para Keynes eso es la excepción. Por eso para Keynes la teoría económica neoclásica es la teoría económica de un caso particular, el pleno empleo de los recursos, que es excepcional en el capitalismo, dice Keynes. Lo normal, lo general, es el desempleo. Por eso la teoría de Keynes es para Keynes la teoría general. Higgs da vuelta a esa relación. Higgs dice, lo que postula Keynes solamente es válido si estamos en trampa de liquidez. La teoría keynesiana es la teoría particular de un caso específico que es la trampa de liquidez. El sistema por sí solo, fuera de trampa de liquidez, tiende hacia el pleno empleo de los recursos.
Por lo tanto, Hicks dice, la teoría económica convencional, la teoría económica neoclásica, en realidad es la general. Si estamos fuera de una situación de trampa de liquidez, si salimos de la trampa de liquidez, si escapamos de la trampa de liquidez, el sistema va a tender por sí solo hacia el pleno empleo de los recursos. Pero Keynes tiene razón en un caso particular, la trampa de liquidez. Franco Modigliani, partiendo del esquema ISLM propuesto por Hicks, agrega otro argumento. Franco Modigliani dice, Hicks tiene razón. Y además, para que el ajuste del sistema hacia el pleno empleo se produzca, los salarios nominales tienen que ser flexibles a la baja. ¿Por qué? Porque los salarios nominales son parte constitutiva del precio de venta, porque son parte de los costos. Entonces, Modigliani dice, para que bajen los precios, tienen que bajar los salarios nominales. Si los salarios nominales son rígidos a la baja, los precios también serán rígidos a la baja, y el proceso de ajuste explicado por Hicks no podrá tener lugar. Entonces, será la rigidez de los salarios nominales a la baja la causa explicativa del desempleo involuntario. Fíjense que el argumento de Modigliani es válido incluso si estamos fuera de una situación de trampa de liquidez. El proceso de ajuste para Hicks requiere que los precios bajen. Para Modigliani, que los precios bajen requiere que los salarios nominales bajen. O sea, si estamos fuera de una trampa de liquidez, lo que necesitamos en definitiva es flexibilidad de los salarios nominales a la baja. O sea, a partir del modelo ISLM propuesto por Hicks, Modigliani retoma el argumento neoclásico original y fundamenta que la causa última del desempleo involuntario es la rigidez de los salarios nominales a la baja. Pero Modigliani acepta el fundamento de Hicks de que en trampa de liquidez tiene razón Keynes. Si estamos en una situación de trampa de liquidez, estamos en una situación particular, en una situación de excepción, en la cual el sistema no contiene los mecanismos intrínsecos para eliminar el desempleo involuntario por sí solo. Pero solo en ese caso. Fuera de la trampa de liquidez, el sistema sí puede tender hacia el pleno empleo por sus propios medios. Pero para eso, los salarios nominales tienen que ser flexibles a la baja. Patinkin va más allá de los planteos de Hicks y de Modigliani. Patinkin lo que hace es incorporar las tenencias de saldos reales, M sobre P, oferta real de dinero sobre precios, como variable determinante del nivel de consumo y del nivel de inversión. O sea, lo que hace Patinkin es incorporar la oferta de saldos reales o la tenencia de saldos reales en manos del público como una variable explicativa del nivel de demanda efectiva. Entonces, Patinkin elabora un gráfico de este tipo, ya muy similar a los gráficos de oferta y demanda global que se explican en los manuales de macroeconomía estándar, donde tenemos en el eje de ordenadas el nivel de demanda efectiva, en el eje de abscisas el nivel de empleo, y la situación de equilibrio de mercado se dará en donde la función de demanda efectiva corte a la recta de 45 grados que expresa el equilibrio entre, entre producto y demanda efectiva. La recta negra en este caso es una recta de 45 grados donde demanda efectiva es igual a producto, y la recta roja es la función de demanda efectiva, donde la demanda efectiva es una función que depende del nivel de ingreso, el nivel de tasa de interés y la tenencia de saldos reales. La relación entre la demanda efectiva y el nivel de ingreso es positiva, cuanto más ingreso haya, mayor será la demanda efectiva. La relación entre la demanda efectiva y la tasa de interés es negativa, es inversa. A mayor tasa de interés, menor inversión, por ende menor nivel de demanda efectiva. Y la relación entre el nivel de demanda efectiva y la tenencia de saldos reales es positiva. Cuanto más saldos reales tenga el público,
o cuanto más valor real, cuanto mayor sea el valor real de las tenencias de saldos líquidos del público, mayor será el nivel de demanda efectiva. El nivel de ingreso de equilibrio va a depender del nivel de demanda efectiva. En esto, Patinkin parece darle la razón a Keynes. Un nivel de demanda efectiva deprimida puede implicar niveles de ingreso de equilibrio que estén por debajo del nivel de ingreso de pleno empleo. El nivel de ingreso de pleno empleo en este gráfico está representado por esta recta punteada vertical. Y, pleno empleo. Este es el nivel de ingreso de pleno empleo. El nivel de ingreso de equilibrio, donde la recta de demanda efectiva corta la recta de 45 grados, está por debajo del nivel de ingreso de pleno empleo. Esto es para Keynes un equilibrio parcial. Perdón, para Patinkin. Esto es para Patinkin un nivel de ingreso de equilibrio parcial. ¿Por qué parcial? Porque no todos los mercados están en equilibrio. Hay un mercado que está en desequilibrio, que es el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque hay desempleo involuntario. Si hay desempleo involuntario, el mercado de trabajo está en desequilibrio. Pero el mercado de bienes acá está en equilibrio. Pero es un equilibrio parcial. Es un equilibrio parcial determinado por un nivel de demanda efectiva que define un nivel de equilibrio, un nivel de ingreso de equilibrio del mercado de bienes por debajo del nivel de ingreso de pleno empleo. Mayores niveles de demanda efectiva determinarán niveles de ingreso más altos, menores niveles de demanda efectiva determinarán niveles de ingreso más bajos. Y por ende, a más demanda efectiva, mayor nivel de empleo, a menor demanda efectiva, menor nivel de empleo. En esto, el argumento de Patinkin es similar al keynesiano. Pero Patinkin argumenta lo siguiente: si estamos en una situación como esta, donde el nivel de ingreso de equilibrio del mercado de bienes, que para Patinkin es un equilibrio parcial, recordemos, el sistema no se quedará ahí. O sea, Keynes dice, en una situación de ingreso de equilibrio con desempleo involuntario, el sistema se quedará con desempleo involuntario, sin que haya ningún mecanismo de ajuste automático. Patinkin dice lo siguiente: si estoy en una situación donde la demanda efectiva determina un nivel de ingreso de equilibrio por debajo del nivel de ingreso de pleno empleo, los precios caerán. Si los precios caen, la demanda efectiva subirá, porque la tenencia de saldos reales es una variable positivamente correlacionada con el nivel de demanda efectiva. Si los precios caen, la demanda efectiva sube. Y como ahora Patinkin incorpora la tenencia de saldos reales como una variable determinante del consumo y de la inversión, más allá de la tasa de interés, este mecanismo opera incluso en trampa de liquidez. Incluso aunque se esté en trampa de liquidez y la tasa de interés no baje, porque la función de preferencia por la liquidez es infinitamente elástica, como la tenencia de saldos reales es un determinante directo del consumo y de la inversión, la demanda efectiva va a aumentar igual, va a aumentar de todos modos. Va a aumentar de manera tal que el ingreso aumentará y el desempleo involuntario disminuirá, aproximándose a una situación de pleno empleo. Y Patinkin también argumenta que para que eso suceda, los salarios nominales tienen que ser flexibles a la baja. Precios y salarios nominales en este proceso de ajuste tienen que ser flexibles a la baja. O sea, Patinkin dice, Keynes se equivocó. Una reducción de los precios es un mecanismo de ajuste suficiente para que un sistema capitalista de libre mercado tienda por sí solo hacia el pleno empleo de los recursos. Incluso si nos encontramos en una situación de trampa de liquidez. Y para que eso suceda, los salarios nominales tienen que ser flexibles a la baja. Porque si los salarios nominales no bajan, los precios tampoco pueden bajar. O sea, Patinkin termina concluyendo
otra vez en el argumento neoclásico de que la causa del desempleo involuntario es la rigidez de los salarios nominales y por ende de los salarios reales a la baja. Bien, como vemos en los tres casos, el mecanismo de ajuste parte de incluir a las tenencias de saldos reales como un determinante de la tasa de interés, de la inversión y del consumo. En definitiva, como un determinante de la demanda efectiva. Y el efecto saldos reales opera a través de una reducción de los precios. El argumento a grandes rasgos es, si hay desempleo involuntario, el sistema productivo está en condiciones de generar más producto que lo que el público quiere comprar. En esas condiciones, los precios tenderán a caer. La oferta de dinero tendrá a aumentar, con lo cual bajará la tasa de interés y aumentará la inversión. Eso por un lado. Eso se denomina efecto Keynes, que es el efecto saldos reales aplicado al mercado de dinero. Ese es el argumento de Higgs. A ese argumento, Modigliani le agrega que para que los precios caigan y el efecto saldos reales sobre el mercado de dinero pueda operar, es necesario que los salarios nominales sean flexibles a la baja. Pero en trampa de liquidez, estos mecanismos no operan. Ahí sí tiene razón Keynes. Y Patinkin va más allá y introduce el efecto saldos reales como determinantes directos del consumo y de la inversión. Y por lo tanto, incluso en una situación de trampa de liquidez, donde la tasa de interés es rígida a la baja, la caída de los precios va a ser que el valor real de los saldos líquidos aumente y por lo tanto aumentará el consumo y la inversión, aunque la tasa de interés no baje. Por lo tanto, incluso en trampa de liquidez, la caída de los precios y el efecto saldos reales, por consiguiente, serán suficientes para sacar a la economía de una situación de recesión y de desempleo involuntario sin necesidad de intervención externa. Y Patinkin está de acuerdo con Modigliani en que para que eso resulte, los salarios nominales tienen que ser flexibles a la baja. Si los salarios nominales son flexibles a la baja, los precios podrán bajar. Los precios también tienen que ser flexibles a la baja, por supuesto. Entonces, si salarios nominales y precios son flexibles a la baja, no hay nada que impida que una economía tienda por sí solo al pleno empleo de los recursos sin intervención externa. Esto es a grandes rasgos la respuesta que la síntesis neoclásica le da a Keynes. Ahora bien, como hemos visto en los tres ejemplos anteriores, el efecto saldos reales, así descrito, es el resultado de un ejercicio de estática comparativa. Lo que hace Higgs, así como lo que hace Patinkin, es comparar el nivel del valor real de los saldos líquidos en un momento del tiempo contra otro momento del tiempo donde los precios están más bajos. Pero si hacemos una consideración dinámica de cómo opera un proceso de caída de los precios sobre las distintas variables del sistema keynesiano, vamos a ver que las conclusiones a las que podemos llegar son muy distintas. En primer lugar, a ver, en el fondo, el efecto saldos reales requiere que opere un proceso deflacionario. Bien, un proceso deflacionario es verdad que puede ocasionar un descenso en la tasa de interés nominal debido a que la caída de los precios incrementa la oferta real de dinero. Esto en el marco de un modelo con oferta de dinero exógena. Pero una caída de los precios, o un proceso deflacionario sostenido en el tiempo, también incrementa la tasa de interés real. Recordemos, la tasa de interés real es tasa de interés nominal menos tasa de inflación. Si la tasa de inflación es negativa, esa variación se sumará a la tasa de interés nominal. Por lo tanto, la tasa de interés real será superior a la tasa de interés nominal. Con lo cual,
en realidad el efecto de una caída de los precios sobre la tasa de interés real o sobre los costos financieros puede ser ambiguo. Puede disminuir la tasa de interés nominal, pero puede aumentar la tasa de interés real. Más allá del efecto neto que un proceso deflacionario tenga sobre la tasa de interés real, un proceso deflacionario conlleva un incremento en el valor real de las deudas y en el valor de las cuotas de amortización de los préstamos. Así como un proceso inflacionario implica una transferencia de recursos de los acreedores a los deudores, porque se licúa el valor de las deudas cuando hay una inflación muy alta, un proceso deflacionario implica el fenómeno inverso. Las deudas se hacen más pesadas, el valor real de las deudas aumenta y el valor de las cuotas aumenta. El valor de las cuotas de amortización de los créditos aumenta. Si este proceso es persistente en el tiempo y alcanza cierta magnitud, es posible que muchas empresas y muchas familias se declaren en situación de insolvencia. En el extremo, algunas empresas quebrarán porque no pueden pagar sus créditos, no pueden pagar sus deudas. Y una empresa que quiebra es una empresa que cierra. Obviamente eso implica una caída del producto y una caída del empleo. Por otra parte, un proceso deflacionario sostenido en el tiempo tiene efectos perniciosos sobre el consumo. Todo lo contrario a lo que dice Patinkin. Patinkin dice, los precios caen, como aumenta el valor real de las tenencias de saldos líquidos, el consumo aumenta. Patinkin hace un ejercicio de estática comparativa. Compara valor de los saldos reales en un momento del tiempo contra valor de los saldos reales en otro momento del tiempo. Y postula a priori que hay una relación positiva entre el valor de los saldos reales y nivel de consumo. Ahora, si hacemos una consideración dinámica de cómo opera este fenómeno, vamos a poder ver que si los precios están bajando, esto quiere decir que están bajando el precio de las cosas que la gente quiere comprar. Si el público percibe que el precio de algo que quiere comprar está descendiendo y va a seguir descendiendo, la decisión de compra se puede postergar. Y si la expectativa es que la deflación continúe en el tiempo, la decisión de compra se puede postergar durante mucho tiempo. Con lo cual, un proceso deflacionario deprime el consumo en lugar de estimularlo, porque posterga las decisiones de compra. Yo tengo una determinada cantidad de dinero y quiero comprar un bien de consumo durable, y yo percibo que dentro de 3 meses ese bien de consumo durable que yo quiero comprar va a estar más barato, voy a esperar, no voy a ir corriendo a comprarlo. Obviamente eso tiene efectos depresivos sobre las ventas, sobre el consumo, sobre la producción y sobre el empleo, porque se van a acumular stocks de mercadería sin vender. Las empresas van a producir menos y despedirán trabajadores. Un proceso deflacionario también tiene efectos perniciosos sobre la eficiencia marginal del capital. Todo proceso productivo lleva tiempo. Se compran los insumos hoy, se produce en el futuro, se tiene el bien terminado en un futuro posterior, y el bien se vende en un momento todavía más alejado. A lo largo de todo este periodo, los precios están cayendo. Esto quiere decir que la estructura de costos es más elevada en el momento en el que yo adquiero los insumos que en el momento en el que tengo el bien terminado listo para venderse. E incluso, en el momento de la venta, es posible que los precios sean todavía más bajos que en el momento en el que termino de fabricar el bien final. Esto quiere decir, yo compro insumos con un nivel de precios más elevado que el nivel de precios que tengo en el momento en el que vendo la mercancía. Mis costos los tengo que calcular sobre la base de un nivel de precios más alto que mis ingresos. Obviamente eso comprime los márgenes de rentabilidad, afectando la eficiencia marginal del capital, afectando la rentabilidad esperada de la inversión, generando expectativas negativas y deprimiendo la inversión real. Lógicamente eso atenta contra la producción y contra el empleo.
Y, por último, una situación de caída persistente de los precios. Es una situación en la cual el valor de todas las cosas está disminuyendo, excepto el valor del dinero. Tener dinero líquido, guardado, sin gastarlo, sin invertirlo, es una inversión rentable ya de por sí, porque el dinero líquido se está valorizando día tras día. Es una situación en la cual las decisiones de consumo se postergan, como vimos, porque se percibe que el precio de los bienes de consumo va a estar más barato en el futuro que lo que está hoy. Es una decisión donde las inversiones se postergan porque las expectativas sobre la rentabilidad de las inversiones es negativa. Y es una situación en la cual nadie va a prestar los saldos líquidos que tiene, porque cualquier préstamo tiene un riesgo de incobrabilidad muy alto, porque el consumo está cayendo y porque la inversión está cayendo. Toda esta serie de factores va a hacer que la preferencia por la liquidez se refuerce, haciendo que la efectividad de políticas monetarias expansivas sea mínima o nula. Por todas estas razones, si se piensa en una consideración dinámica, el efecto saldos reales tiene consecuencias completamente opuestas a lo que plantean los teóricos de la síntesis neoclásica. La caída de los precios, lejos de ser un mecanismo mediante el cual un sistema de mercado puede atender por sí solo al pleno empleo, lo que hace es reforzar la depresión. La caída de los precios es un eslabón del círculo vicioso por el cual un sistema de libre mercado puede caer en una depresión permanente sin que encuentre un mecanismo de salida. O sea, las conclusiones de una consideración dinámica del efecto de saldos reales son diametralmente opuestas a las argumentaciones que esgrime la síntesis neoclásica. Ahora bien, todos estos argumentos están elaborados por Keynes en la teoría general. O sea, Keynes se anticipa a los argumentos de la síntesis neoclásica, incluso antes de que la síntesis neoclásica sea elaborada. Con lo cual, es difícil refutar el argumento keynesiano de que un sistema capitalista de libre mercado carece de mecanismos automáticos para salir por sí solo de una situación de depresión y de una situación de desempleo involuntario. Bien, concluimos con esto esta clase. Buenos días.